noches, bienvenidos a La Letra Chica. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre la privacidad, pero eso va a ser en un rato, porque la elección de este fin de semana en Chile estableció los candidatos electos para la Convención Constituyente, que va a tener el deber de redactar una nueva constitución en Chile. También los cargos de gobernadores, alcaldes y concejales. Los resultados mostraron un gran cambio, una sorpresa importante, un giro bastante a la izquierda, de Chile. Se eligieron 155 personas para redactar la nueva constitución, una constitución la primera en el mundo que será paritaria, que guardó también una cuota para indígenas y que la gran sorpresa es que los partidos tradicionales están perdiendo lugar. Tanto las y los candidatos independientes como de partidos no tradicionales son los grandes ganadores que van a tener la responsabilidad de, en 9 meses, redactar esta nueva constitución que será sometida a plebiscito en el 2022. También recordar que partidos del oficialismo perdieron comunas emblemáticas, como la alcaldía de Santiago y la de Viña del Mar. Pero bueno, para analizar un poco más de cerca lo que está pasando en Chile, nos vamos a un contacto vía Zoom con el sociólogo Axel Caís, director de la Agencia de Investigación y Sondeo Social de Opiniones y Conductas, Tú Influyes. Axel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Diego. Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Qué tal? Axel, bueno, un placer que estés con nosotros. Y sabes que en Uruguay hemos tenido desde hace un tiempo muchísimas noticias sobre lo que está pasando en Chile, lamentablemente muchas de esas vinculadas a represión, manifestaciones sociales, pero lo que nos llamó la atención en particular, y es la primera pregunta que te queremos hacer, es que se hablaba de aquellos 30 pesos de esa suba del boleto, y muchos decían no son 30 pesos, son 30 años de injusticias. Y por eso queríamos preguntarte si esta revuelta que arrancó en el 2019 explica esta reconfiguración del escenario político chileno. Absolutamente. Ahí comenzó todo. Y después se fue ordenando en términos de que un mes después de esta revuelta, lo que nosotros llamamos el estallido social, del 18 de octubre del 2019, vino un acuerdo que ante en ese minuto el país estaba aquí en una situación muy de revuelta social, había muchos incendios, barricadas. Imagínense lo más parecido a la imagen que uno tiene de la Revolución Francesa en determinadas calles, el gobierno muy acorralado, y en ese minuto se produce un acuerdo para, unos días después, tener un camino constitucional, es decir, algo que de una u otra forma le diera una conducción a esta energía, a esta necesidad de cambio que estaba planteando la población entera, porque no era una cosa así como de los jóvenes solamente, sino que era de toda la sociedad. Era una olla a presión esto. Y ahí entramos en una ruta constitucional que se invocó con el plebiscito del año pasado, donde se dio la luz verde a esta posibilidad de elegir esta convención constitucional, que no es más que una asamblea constituyente. Y todo esto en medio de una pandemia, con una situación bastante extraña, porque no se puede hacer mucha campaña. Acá en Chile todavía los casos están bastante altos, no obstante tener índices de vacunación bastante fuertes, sobre todo en la población mayor de 60 años, 50 años. Entonces, todo ha sido bastante extraño, sui generis, es todo un camino que se está haciendo. Y realmente los resultados fueron absolutamente sorpresivos, incluso para mí, que soy una persona que hace análisis electoral hace muchos años en Chile. Y la verdad es que nos sorprendió a todos. Yo diría que fue un cisma político, fue un voto de castigo absoluto al establishment, a la actual que se llama la clase política, sin distingo. Unos pagaron más que otros, los partidos más nuevos, más vinculados con los cambios sociales, con la revuelta social, tuvieron muchos mejores registros, tuvieron mucho mejor electividad, pero los partidos de derecha sufrieron un revés bastante grande en esta convención constitucional, en esta elección de delegados a la convención que va a redactar la nueva constitución, que es la primera constitución que tenemos redactada por personas que no sean los amigos de un presidente o la dictadura de Pinochet o los 2 o 3 expertos que en algún minuto del siglo XIX o el siglo XX fueron redactando la Constitución. Es decir, es la primera vez que tenemos la oportunidad
de tener una constitución legitimada, con participación ciudadana y por sobre todo, como decía la presentación, paritaria, es decir, no solamente paridad de entrada, sino que también paridad de salida, lo cual para las personas que nos gustan los cambios y que las sociedades estén acorde con las demandas de la ciudadanía, nos da mucho orgullo. Eso en síntesis como el trayecto. No sé si le interesa conocer un poco lo que viene o los contenidos. Muy claro, Axel. Decíamos del importante apoyo que tuvieron las y los candidatos independientes y hablaba justamente del golpe al establishment político que significó estos resultados y también un muy buen resultado de apruebo dignidad de esta coalición formada entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Un poco siguiendo en esta lectura que estabas haciendo, ¿cuál es la lectura que se hace de la decisión de la población y si se veía venir un apoyo tan importante a las y los independientes por sobre los partidos tradicionales? Mira, en síntesis, porque yo creo que este sistema que tenemos es casi tan enredado como el sistema que tienen ustedes, entonces explicarlo en segundos es bastante difícil. Pero este es un sistema que esencialmente protegía a los partidos y en algún minuto el Parlamento legisló que los independientes pudieran tener listas como si fueran partidos para la Asamblea Constituyente o para la elección de constitucional. Entonces, nadie tenía fe, o muy pocas personas veían algún tipo de perspectiva de éxito, porque la derecha en Chile se agrupó porque conoce muy bien cómo opera el sistema. Este es el sistema de Ont, donde las listas más grandes tienden a tener sobre representación en términos parlamentarios. O sea, si tú sacas un 35%, obtienes un 45% de electividad, que es una deformación de los sistemas electorales basados en cifras repartidoras. Y todos suponíamos, yo me incluyo, que la dispersión de la oposición, porque de las 79 listas que existían, esto estamos hablando a nivel nacional, regional y de pequeños distritos, la derecha llevaba solamente una, todo el resto era oposición y por lo tanto la fragmentación que iba a haber iba a atentar con la electividad de la oposición. Nosotros sabíamos que la oposición en términos porcentuales era mucho mayor. Bueno, lo que sucedió es que se desfondó la derecha, es decir, se reprodujo el mismo resultado que hubo para el plebiscito, que fue 80-20, la derecha sacó un 20% y con eso no pudo sostener, fue el pacto más grande, pero no pudo sostener una cifra que nosotros le llamamos el tercio para la convención, que permite de una u otra forma bloquear ciertas cosas. Entonces la derecha se desfonda y por lo tanto automáticamente se potencian los partidos de oposición y algunas listas ciudadanas de independientes que fueron la gran sorpresa. Eso no lo vio venir nadie. Bueno, la lista del pueblo y listas que eran de movimientos ciudadanos que lograron organizarse y concentrar votación y no dispersarse tanto como se pensaba que iba a pasar. Ahora, Axel, ¿qué tanto influyó en todo este resultado el gobierno actual de Piñera? Se habla ahí de un voto castigo. Y te lo junto con otra pregunta, porque hubo candidaturas que destinaron, según nos dice la producción, más de 140 millones de pesos en sus campañas y terminaron sacando menos del 2% de los votos. ¿Se puede decir de alguna manera que la movilización, la organización, terminó pesando más que el dinero, por ejemplo, en estas campañas? Absolutamente. Lo que sucedió, y estamos, estamos justo en el minuto donde empezamos a hacer los análisis de la data, lo que sucedió es que votó menos gente con respecto al plebiscito. Acá el voto es voluntario, no hay mucha participación electoral. En el plebiscito tuvimos una participación del 50-51%, ahora votó un 44%, votó menos gente, pero esa gente que votó mucho más informada, porque esta era como nosotros le pusimos acá, era una mega elección, porque no solamente elegía a los constituyentes, sino que elegía por primera vez a los gobernadores regionales, que son una suerte de gran intendente o alcalde mayor, no sé cómo le llaman ustedes. Intendente. Un cargo que
Pero intendente, ¿ustedes le llaman a los alcaldes intendente como en Argentina o le llaman...? Tenemos intendentes, que es la figura más grande, y alcaldes son más regionales, sectorizados. Ah, perfecto. Acá el que es como esta por primera vez, nosotros vamos a tener democráticamente electos a gobernadores, que manejan los estados, llamémosle, y luego se eligieron alcaldes, que son de las pequeñas comunas, y luego se eligieron como los consejos municipales. Entonces, esa elección, que en realidad, si no hubiera sido por los constituyentes, habría ido mucho menos gente, porque son elecciones que no son, entre comillas, como se dice, muy sexy, no. En un sistema voto-voluntario no llaman mucho a la gente. Votaron 6 millones, lo cual son un 44%, pero esos 6 millones de personas lo hicieron absolutamente conscientes de lo que estaban haciendo, es decir, son votos absolutamente informados, porque evitaron votar por la derecha, evitaron votar por algunos partidos tradicionales y favorecieron absolutamente a los independientes, a cierta clase de independientes que estaban organizados y a cierto tipo de partidos nuevos que también estaban muy bien organizados por figuras nuevas. Es decir, no hubo populismo, llamémosle, no hubo un voto relleno de personas que fueron a votar para cumplir. Acá lo que se movilizó fue gente absolutamente consciente con los cambios sociales y le lograron dar esta derrota que es tremenda para la derecha, en un país donde la derecha es muy fuerte. De hecho, nos gobierna la derecha actualmente, sacaron cerca del 56-57% hace 3-4 años. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es un verdadero cambio, porque la composición de los constituyentes quedaron con quórums que les permite hacer prácticamente todo lo que siempre se ha soñado hacer, no solamente en términos de cambio y relación con los recursos naturales, sino que también con ciertos derechos fundamentales que se quieren entregar ahora para la próxima Constitución. Axel Callis, desde Chile, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, un saludo, y no sé si puedo mandar un saludo o es muy provinciano eso. A mi amigo Leo Font, de allá Uruguay, un abrazo para él. Chao. Muy bien, muchas gracias, Axel. Le dijimos que hoy el programa se trataba sobre la privacidad y en eso nos vamos a meter, porque la privacidad como definición es la parte profunda de la vida de una persona, que comprende sus sentimientos, su vida familiar y otro tipo de relaciones. Pero, ¿qué entendemos por privacidad y cómo se vincula con nuestra intimidad? En los últimos años, con la aparición de las redes sociales y también con la exposición que eso genera, el límite entre lo público y lo privado está cada vez más difuso. ¿Qué rol juegan las redes, los dispositivos electrónicos y los adultos en la privacidad de niños y niñas? Hoy, en la letra chica, pública, privacidad. ¿Quiénes son los dueños del secreto de tus datos? ¿Dónde va el archivo de tu cuenta personal? ¿Quién te garantiza que no paren en las manos de lo que en sus manos todo siempre va a parar? La privacidad es el derecho que tenemos las personas a que nuestra vida esté resguardada por la confidencialidad. Es decir, que podamos decidir quiénes, en qué momento y qué cosas se sepan de nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras opiniones. La privacidad es fundamental, porque mientras nuestros datos personales sigan vendiéndose y comprándose, muchas veces se venden al mejor postor y muchas veces esa institución o esa persona no es alguien que tenga el bien común en mente. Van a seguir habiendo abusos de todo tipo, desde discriminación hasta intentar cambiar el resultado de las elecciones. Por supuesto, los uruguayos nos cuidamos de andar en lugares, bueno, que no estén oscuros, nos cuidamos que no andar en lugares complicados, etcétera. Pero a nivel digital, ¿nos cuidamos realmente? En nuestro país, para arrancar, tenemos una ley de protección de datos que es del año 2008 y que realmente es una ley modelo en su momento, digo, te consagra los principios más protectores respecto a los datos personales. Obviamente que el año 2008 a la fecha, como ustedes señalaban, hay un montón de avances tecnológicos y cada vez más la realidad nos muestra que hay una captación más agresiva de los datos. En cada aplicación o contratación que queremos hacer en forma electrónica, los datos se captan en forma agresiva. Tienen los encuentros amorosos clandestinos, tienen tu versión y la versión de los demás. Saben
saben más de vos que lo que vos de vos sabrías. Saben lo que dicen tus amigos por detrás. 1 de cada 4 adolescentes recibió algún mensaje con contenido sexual en el uso de redes. Las pantallas son herramientas, y son herramientas que implican oportunidades y que también implican riesgos. Lo que es importante es que los adultos tomemos la responsabilidad de educar en los posibles peligros, porque en la forma que el niño pueda aprender a manejarse con el peligro es que el riesgo disminuye. Los responsables de que tomemos conciencia sobre la importancia de la privacidad son las empresas, el Estado, los medios, que son los mismos que se ven beneficiados si nosotros no cuidamos nuestros datos personales y no nos importa nuestra vida íntima. A nuestros vigilantes no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas, y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Agentes especiales del secreto universal. Pueden destruirte si es que acaso lo quisieran. Pueden destruirte con los datos nada más. Pueden destruirte si es que acaso lo quisieran. Pero no lo quieren porque no les importas. ¿Qué entendemos cuando hablamos de lo privado, como un ente, digamos? Según el diccionario de Oxford, y voy a leerlo textual, la privacidad se define como la parte más interior o profunda de la vida de una persona que comprende sus sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad. También se hace referencia de alguna manera a la característica de la información sobre una persona o entidad que no puede hacerse pública sin permiso expreso de estas. Para empezar a meternos en este tema, vamos a recibir a la doctora en filosofía, docente en UDELAR e investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores, Andrea Carriqueri. Andrea, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un placer como siempre. Andrea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo privado o de la privacidad? Bien, es un tema complejo. Y una de las primeras cosas que se puede decir es que de qué hablamos ahora, ¿no? Porque la privacidad es una noción histórica, ¿no? Es decir, que depende de circunstancias históricas y quiso decir cosas muy diferentes a lo largo de la historia, y la consecuencia que tiene eso también es que puede querer decir cosas diferentes, ¿no? Hay una parte que está depende de nosotros, qué querramos decir en el presente y en el futuro, cómo querramos demarcar los límites entre privado y público, digamos, eso es, en la historia, desde los griegos, digamos, hay una distinción entre oikos y polis, ¿no? La polis, el lugar más público, y el oikos como ese recinto más que queda como en una oscuridad, es el hogar y las dependencias más de producción también más domésticas, digamos. Hannah Arendt ha trabajado un poco este tema y dice que como que allí en el ámbito de lo privado de alguna manera queda como oscurecido, ¿no? Como que la vida pública es el ámbito de las virtudes y el mundo de lo privado queda como relegado de alguna manera, ¿no? Y después en el mundo medieval esto se eclipsa un poco esta distinción, y en la Edad Moderna resurge con la connotación más parecida a lo que tenemos ahora, ¿no? Con la familia conyugal, patriarcal, burguesa, ¿no? y con características más similares a las que tenemos ahora. ¿Y tienen incorporadas las personas la definición, la percepción sobre la privacidad? ¿Cómo vivimos con ello? Sí, ahí también, ¿no? Un poco lo que decían con las definiciones. Por un lado, la privacidad tiene lo privado, digamos, tiene esta connotación de la vida privada, ¿no? Eso que se dice, yo no hablo de mi vida privada, ¿no? En ese tipo de expresiones. La vida personal, familiar, íntima, pero también tiene el otro sentido que persiste, es el sentido de la actividad privada, ¿no? Como cuando hablamos de los privados en relación en contraposición al Estado, ¿no? Eso también persiste ese sentido, entonces creo que los dos... Bueno, se le da un aire de, no sé cómo explicarlo, de intocable. O sea, con lo privado no te puedes meter, es privado. Es una cosa como que tiene un halo de, como que estás entrometiéndote en algo, por decirlo de alguna manera.
Sí, aunque ha sido desafiado también esa dicotomía tan tajante, ¿no?, entre lo público y lo privado, entre otros por los feminismos, ¿no?, que han tratado de, justamente retomando esta idea que yo comentaba de Arendt, como de que lo privado tampoco sea un ámbito que se pueda prestar para abusos, violencia, ¿no? Que no sea tan tajante la dicotomía de que no nos permita acceder a esa otra esfera, ¿no? Es como delicado. ¿También cuando se dice lo personal es político tiene que ver con eso? Totalmente, totalmente, sí. En ese sentido es una consigna muy buena, pero que a veces queda como encapsulada, ¿no? Lo personal es político en este sentido puede traducirse como una redefinición de esas fronteras y de las nociones mismas de público y privado, ¿no? Porque lo personal es político puede querer decir, bueno, esto que me pasa a mí, ¿no?, de que tengo que conectar a mi hijo cuatro veces al Zoom y las tareas de CREA y las 4 comidas y mi trabajo remunerado, esto no es un problema mío personal, privado, ¿no? Esto es un problema más de tipo estructural, ¿sí?, que afecta a la mayoría de las mujeres que tienen una sobrecarga de cuidados, de trabajo reproductivo, y entonces en ese sentido las teóricas feministas han de alguna manera puesto en cuestión esa separación tan tajante y apuntan a redefinir estas cuestiones, ¿no? Bueno, rompe un poco con supongo yo que del otro lado está un ala mucho más conservadora, con los valores familiares muy estructurados, con cada hogar es un mundo, no hay que meterse, la pareja es un mundo, mejor no opinar desde afuera porque ellos lo van a solucionar en el ámbito privado, precisamente. Sí. O sea, del otro lado está la línea más conservadora, digamos. Sí, ahí hay una alianza, ¿no? Del otro lado hay mucha gente, pero digamos, esta idea que tú decís de los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Eso también tiene una alianza con una tradición más de cuño liberal, ¿no?, que en filosofía identificamos como a Locke, que, por decirlo en palabras de Rawls, un filósofo contemporáneo, tiene esta defensa más acendrada de lo privado como la esfera de las libertades personales, las libertades asociadas a la propiedad también, y que de alguna manera entra en tensión con estas críticas, ¿no? Se ve como desafiada y bueno, después hay, por supuesto, muchos cruces en los que estas contradicciones se ponen en evidencia también, ¿no? ¿Cómo convivimos con la privacidad y con los límites? Y una segunda parte es si esos límites son los mismos para todas las personas o varían dependiendo de a qué se dedican las personas o en qué rubro están insertos. Bien, sí, yo lo que creo que es interesante es que justamente convivimos con estos límites en tensión, ¿no? Y en algunos casos con sufrimiento, ¿no? La buena noticia yo creo es que estos límites pueden ser redefinidos, ¿no? Está un poco en nuestras manos y en ese sentido una novedad teórica interesante del siglo XX y XXI es esta noción de esfera pública, que es una noción, es un espacio que es intermedio entre lo público estatal, digamos, y lo privado. Y es una esfera donde actúa, entre otras, la prensa, la academia, las organizaciones sociales, en el cual podemos debatir sobre qué sentido le queremos dar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que lo trabaja Nancy Fraser, la filósofa contemporánea feminista, es el de la violencia de género, mal llamada doméstica en este sentido, ¿no? De que decirle doméstica es como recluirla en ese ámbito cerrado, ¿no? Ella dice, bueno, decía, ¿no?, en los 90, decía, bueno, esto que nosotros hasta hace poco solo las feministas decíamos que no era un asunto privado, pero de a poco eso, mediante ese debate de llevarlo a la esfera pública, se fue transformando en un asunto que no debería, que se crea una opinión pública más considerada, en el sentido de más reflexiva, ¿sí?, que saca ese tema del ámbito exclusivo de lo privado y lo pone bajo la luz pública y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con este problema? Que ya no lo consideramos como un problema estrictamente privado en el sentido de que
los trapos sucios se lavan en casa, sino que, siguiendo con la sabiduría popular, saquemos esos trapitos al sol y veamos qué hacemos con esto en términos generales, ¿no? No en cada caso, sino en términos generales, qué acuerdos llegamos, qué reglas, qué normativas, como ha pasado en Uruguay, podemos utilizar normativas y bueno, y también más un orden social, ¿no? Incluso se ha terminado legislando sobre la privacidad, por decirlo de alguna manera. Andrea, la última. En el año 84, alguien que para muchos fue un adelantado en muchas cosas, George Orwell, escribió algo que da un poco de miedo porque es como que nos estuvieran mirando hoy. Dice, tenía usted que vivir y en esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido sería registrado y escuchado por alguien y que excepto en la oscuridad todos sus movimientos serían observados. Esa sensación de que uno puede pensar que está paranoico, pero eso no quiere decir que no lo estén siguiendo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo vivimos la privacidad hoy? ¿Y cuáles son los problemas concretos que se ven afectados por esta noción de lo privado? Bien, sí, bueno, un problema es de la violencia de género, otro problema es todo lo asociado con los sistemas de cuidados, ¿no? Que están como en esa intersección, ¿no? Y otro problema es de la privacidad de los datos, ¿no? En el que se da una cosa muy interesante, que es que ahí lo privado, en el sentido de vida privada, está amenazado por los privados en el sentido de actividad privada, es decir, por las gigantes de Internet, que son empresas privadas, ¿no? Entonces es interesante eso cómo reconfigura, ¿no? Porque no está ya lo privado en oposición a lo estatal, sino lo privado más íntimo está amenazado por grandes empresas privadas y quienes se interponen, digamos, y protegen un poco ese ámbito más íntimo, muchas veces son los estados, ¿sí? Por ejemplo, la Unión Europea tiene toda una regulación en la protección de datos relativamente reciente. En América Latina también se están empezando a ensayar algunas alternativas propias, pero eso muestra cómo, me parece que es un caso interesante, de cómo estas fronteras y límites entre público y privado se pueden y deben definir en cada caso y redefinir en la esfera pública mediante un debate público que puede resultar en normativas o pueden resultar también en prácticas, ¿no? Andrea Carriquiri, muchas gracias por arrancar este debate en la noche de hoy. Muchas gracias. Y en los siguientes bloques vamos a estar hablando con una compañera de la casa, Ana Laura Pérez, donde nos vamos a meter en el mundo digital. ¿Qué tan ignorantes somos? ¿Cuántos de nosotros constantemente decimos sí acepto y nunca leemos lo que estamos aceptando? Y en el último bloque vamos a meternos en algo que nos preocupa y por demás, y es en la intimidad y la privacidad de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ya venimos. Seguimos en la letra chica y vamos a hablar de uno de los grandes responsables de que haya una delgada línea entre lo público y lo privado, básicamente el mundo digital. Para hablar sobre esto vamos a recibir a nuestra columnista, nuestra compañera Ana Laura Pérez. Ana Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Recién te presenté como una compañera de clase en vez de una compañera de la casa, así que bueno, no importa. Arrancamos mal. Ana Laura, para empezar en este tema, ¿por qué la dinámica de las redes sociales nos lleva a compartir gran parte de nuestras vidas y muchas veces sin medir mucho qué es lo que estamos compartiendo? Muchas veces porque el desconocimiento nos lleva a no tener claridad. Digamos que hay un punto ahí donde hay una pérdida de inocencia, que podríamos rastrearlo probablemente a la ocurrencia de el episodio de Cambridge Analytica, alrededor de las elecciones en las que ganó el expresidente norteamericano Donald Trump, y una serie de episodios que pusieron sobre la mesa el uso de la privacidad y de los datos que hacen las redes sociales, en particular Facebook, que está como en general en la mirada de mucha gente, más en el foco del manejo de la privacidad. Hasta ese momento, mucha gente, la mayoría, tenía una idea de
de que estaba en el living de la casa, de que estaba charlando con sus amigos, y no una idea cabal y profunda sobre el uso que se le da a esos datos, digamos, y cuál es el modelo detrás de esa lógica. De hecho, si uno se fija, me parece que una cosa, yo escuchaba a Andrea Carriquí, me parecía súper interesante la definición de privacidad, porque en redes sociales también ocurre una cosa muy particular, y es que se habla de dos acepciones distintas de la palabra privacidad. Y de hecho, si ustedes se fijan, Zuckerberg, el CEO y propietario de la mayoría del paquete accionario de Facebook, y que eso incluye a Instagram y a WhatsApp, elige siempre una de esas dos definiciones de privacidad cuando hace énfasis. ¿Y qué es esa privacidad de la que habla él? Que tus datos como usuario de las redes no vayan a un tercero, ¿sí? No sean usados por terceros, no sean hackeados, no sean utilizados por otras empresas. Pero también está la otra privacidad, que es el otro concepto, y es qué uso hace Facebook, empresa y sus subsidiarias de tus datos que son tuyos y también son privados. Y ahí hay una discusión sobre hasta qué punto son privados en la medida que tú aceptás, como bien decía Diego más temprano, los términos y condiciones. Lo que pasa que también ahí entramos a discutir cuánto entiende la gente los términos y condiciones que están escritos por gusto, muchas veces de una manera muy oscura. Es muy largo. Muy largos, exactamente, y además que operan según un modelo que al menos contraviene digamos, el razonamiento común de una persona, y es lo que está pasando ahora con WhatsApp. Si tú no aceptás, si tú no apretás un botón, te lo da por aceptado. Justamente porque mucha gente termina nunca enterándose o nunca tomando la decisión consciente de leer esos términos y condiciones. Ahora, Ana Laura, ya hemos aprendido muchas cosas contigo en diferentes programas. Una de ellas es que el objetivo de las redes sociales es que estemos la mayor cantidad de tiempo mirando la pantalla, revisando estados de Facebook, de WhatsApp, poniendo algo en Twitter. Pero esto de alguna manera nos hace sentir que somos parte de la vida del otro. Básicamente, ¿cuánto influye nuestro morbo, nuestra necesidad de meternos en la vida de los demás, de chusmear? ¿Cuánto influye en este tipo de políticas de privacidad? Porque en realidad nadie nos obliga a estar horas mirando los estados de otras personas y opinando sobre ellos, pero es como algo inherente a nuestra condición de humanos. Sí, de hecho no solo, digamos, hay muchas cosas que los humanos hacemos por morbo, como en este caso. Yo siempre lo comparo con un accidente de tránsito, porque uno a veces no puede como evitar mirar un episodio, pero uno muchas veces sabe que eso está mal. Y Facebook o las redes sociales en general son como en algún aspecto, porque tienen aspectos positivos, pero en el aspecto negativo son cámaras que intentan que vos te quedes mirando ese accidente de tránsito, que te buscan que te quedes la mayor parte del tiempo mirándolo. Ahora yo hablaba, por ejemplo, digamos, explotan morbos que son a veces hasta graciosos, ¿no? Hay, por ejemplo, todo un mundillo de videos en Instagram sobre gente explotando granos o reventando puntos negros o lo que sea. Y hay gente que mira horas eso. Y es como, si uno lo piensa, tal vez reventar un grano tenga una cosa de morbo. Pero han llevado eso a la producción a escala de estar horas mirando granos ajenos siendo reventados, ¿no? Y eso a la N. Lo que quieras, hay. Y donde funcione, se multiplica, porque además eso está atado a un modelo de negocio que vende básicamente avisos en ese contenido y tu atención sobre ese contenido. O sea, a la medida que funciona algo, crece. Ana Laura, hablábamos de los términos y condiciones y cómo uno muchas veces entrega datos personales sin saberlo. Pasa también a través del GPS, cuando habla con Siri o cuando simplemente se registra, por ejemplo, en una red de Wi-Fi pública y aporta determinados datos. ¿Cuáles son esos datos que brindamos cuando usamos este tipo de herramientas? Y yo te quiero sumar una a esta pregunta, y es que en el video de arranque, alguien que estaba dando una charla TED decía que nosotros nos creemos que no somos importantes. Y creo que eso también de alguna manera nos deja... ¿Y quién le va a interesar mis datos? O sea... Claro, es que no somos importantes, algunos sí, pero la mayoría de nosotros tal vez no seamos importantes solos, pero sí somos importantes juntos. Digamos, el famoso Big Data del que tanto se habla es la capacidad de almacenar enormes volúmenes de datos y procesarlos. Entonces, todos juntos
somos importantes. Después podemos discutir que además hay gente en particular que es importante por sí misma, por el lugar que ocupa, por una serie de cuestiones. Pero sí hay un tema ahí de como de creer, o como de un sistema que te dice que no sos tan importante, que a nadie le importa lo que haces con las fotos de la familia, o a dónde te vas, o no. Si eso fuera así, no se almacenaría, entre otras cosas. De hecho, hay montones de investigaciones periodísticas, en particular en Estados Unidos, que demuestran que aun cuando vos apretás el botón que dice a Google que no almacene, o a Facebook que no almacene, lo almacenan igual. Entonces, si eso no fuera importante, ¿no? Y respecto al tema de cuáles son esos datos, a mí me llama siempre la atención, digamos, es una cosa que es bastante común, y es que siempre tendemos a pensar que nosotros entregamos datos cuando llenamos un formulario. Y sí, entregamos datos cuando llenamos un formulario para lo que sea, pero también entregamos datos cuando nos compramos una aspiradora robot que tiene conexión a internet. En la medida que se conectan Wi-Fi, sube y bajan datos de la forma de nuestra casa, de a qué hora la prendemos o la programamos, etcétera, que están asociados a costumbres nuestras y a determinadas cosas. Entregamos datos cuando tenemos un dispositivo como Alexa o como el asistente de Google, que es básicamente un micrófono prendido en una casa 24 horas. Lo mismo la cámara que tenemos en la computadora, que puede estar prendida. Laura, pará porque nos vamos a volver locos. Mirá, mi madre se compró una aspiradora robot hoy. Vos me estás diciendo que con una simple aspiradora los tipos saben cuándo estoy en mi casa, a qué hora estoy, cómo es mi casa, las cosas que tengo adentro. O sea, es impactante. Ana Laura, una pregunta con esto, porque estás hablando bastante sobre las redes sociales y cómo a través de las redes sociales entregamos nuestros datos y de alguna manera nuestra publicidad, nuestra privacidad, perdón, podría estar un poco vulnerada también por la publicidad, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa con esos otros elementos que hay alrededor de la privacidad, que lo vemos, por ejemplo, en las investigaciones policiales cuando ante la persecución de un delito? Las cámaras en las calles, las cámaras de los comercios, también muy común en este momento, el GPS a través de por dónde anduvo el celular. O sea, ¿cuánto de la privacidad no solamente depende del clic que hagamos nosotros en nuestros celulares, sino también de lo que sucede de alguna manera en algo que es externo a nosotros, que es la vida social en la calle, las redes sociales no sociales, las reales? Ahí tal vez convenga hacer como un paso para atrás y hablar un poco de la legislación en Uruguay relativa a la protección de datos, que me parece que es interesante porque mucha gente no tiene por qué saber. En 2008 se aprobó una ley de protección de datos personales en Uruguay, que después se le agregaron artículos en 2010 que equiparó la legislación uruguaya. Es uno de los primeros países en el mundo que equiparó su legislación a la legislación europea. De hecho, justamente por eso, Uruguay es uno de los pocos países que tiene permitido el intercambio de datos de algunos tipos con Europa, porque se entiende desde Europa que protege los datos al mismo nivel. Esa ley lo que hace, entre otras cosas, dato no menor, es incluye la protección de datos personales como parte del artículo 72 de la Constitución, o sea, comprendido por el artículo 72, que lo que dice es que aun si algunos derechos no están mencionados, son derechos humanos y pueden incluirse. O sea, es un derecho humano el derecho a que protejan tus datos. ¿Y qué quiere decir eso? Y quiere decir varias cosas. Entre otras cosas, quiere decir que se rige por el principio de reserva. Esto significa que no se pueden circular tus datos que vos ya hayas entregado a un organismo del Estado o a un privado, porque la ley de protección de datos personales incluye las veces que tú entregás datos a privados, y de hecho se viene trabajando en Uruguay hay que declarar, toda empresa privada que tiene una base de datos tiene que declarar que la tiene, y tiene que regirse por otro de los principios que está incluido, que es el principio de finalidad, que significa que nadie puede usar los datos que tú entregaste para otra cosa que no sea el motivo por el cual tú entregaste esos datos. Tú podés haber entregado tus datos para que te hagan una tarjeta de crédito y la empresa privada no debería usar tus datos para otra cosa. Basta tener un teléfono celular o una casilla de correo para saber que eso no se cumple demasiado en el Uruguay. De hecho, en el último tiempo se viene trabajando en aumentar el cumplimiento de eso, pero muchos de nosotros no sabemos de dónde salen los datos por los cuales nos suena el teléfono, nos ofrecen cosas o nos llegan 200 mails. No solamente nos suena el teléfono, sino que nos preguntan por nuestro nombre y apellido.
Exacto. O Sí, sea, porque manejan puede ser, uno puede suponer, bueno, probaron un teléfono al azar y están hablando conmigo, pero dice, sí, señor Diego González, ¿de dónde sacó el número esta gente? Exacto, y eso está legislado. Lo otro que es interesante, porque tiene que ver con lo que hablaba Andrea también, es que estos son lo que se considera datos personales, son los datos que tú entregás a organismos del Estado o a empresas privadas que se consideran semipúblicos. Esto no incluye los que se consideran, según define la ley, como datos domésticos. Los chats con tu pareja, con tus amigos, en WhatsApp, los mails que te mandás con gente de tu vida, eso no está incluido en la legislación y no puede formar parte de una base de datos, salvo algunas excepciones en las que en general debe estar involucrado un juez, como son las escuchas o el pedido de determinada información. Eso, en la ley de presupuesto se incluye, eso hay una serie de datos que se consideran datos sensibles. En la ley de presupuesto se incluyeron 2 artículos que fueron bastante debatidos, aunque en determinados grupos más asociados a este tipo de cosas, incluyen la creación de un banco de datos biométricos, ¿sí? Que es de tu cara, y es un poco lo que preguntabas, Denise, que va a estar en poder del Ministerio del Interior. Y incluye el uso de datos biométricos como un dato sensible, o sea que hay que tener eventualmente un particular cuidado, aunque no está definido del todo cómo se va a usar eso. Bueno, pero de hecho no... Ha habido Sí. gente que nos ha avisado, que yo los llamo los paranoicos, pero me encantan, porque siempre nos avisan de cosas copadas. Han aparecido estas apps que uno se saca una foto y te hace viejo, o te hace más joven, o te hace bebé, y todos jugamos con eso, y siempre hay una voz que te dice, che, le estás entregando tus datos biométricos a una empresa árabe que no tenés ni idea quiénes son, y hoy por hoy, por ejemplo, mi teléfono se desbloquea con eso. Claro. Tienen acceso, por ejemplo, a todo lo que yo tenga dentro de mi teléfono teniendo mis datos biométricos. Y a diferencia de la huella dactilar, se puede obtener sin que tú ni siquiera sepas, ¿no? O sea, digamos, los datos de tu rostro calculado de esa manera, es como una huella digital. Y si tú vivís en una ciudad como Montevideo, que tiene cámaras, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades grandes del mundo pusimos cámaras, se nos registra, como decía Denise, caminando por la calle. El tema es que si tú creás un banco de imágenes de gente que no tiene antecedentes penales, ni ningún tipo de característica para que tú almacenes sus datos y los guardás, eso no puede hacerse así alegremente, sin control. Y en muchos países, de hecho en Europa se está discutiendo el uso de datos biométricos para cuestiones de seguridad, porque además muchas veces la detección del rastreo en una base de datos de buscando una cara, a ver, esta cara es de fulano y se busca, se usa un software. Ese software, uno de los más usados, por ejemplo, lo desarrolló Amazon. Lo usaba la policía norteamericana. Hace un año que la policía norteamericana lo tuvo que dejar de usar porque varias investigaciones, una llevada adelante por una ingeniera afroamericana, y no es menor decir que es afroamericana, porque que sea mujer y afroamericana termina siendo la explicación de por qué descubre eso, y ella hace un trabajo para el MIT, donde estudiaba, y descubre que a ella no la detectan muchos de esos algoritmos, y tiene que ver con el color de su piel. Entonces, una de las cosas que se detectó es que se confunden esos algoritmos de detección de caras, confunden muchísimo más a los afroamericanos, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones transexuales, confunden rostros, no identifican bien. Entonces, involucran a esa gente en la supuesta comisión de un delito cuando en realidad no fue esa persona, y así. Entonces, IBM anunció que paró las investigaciones en este aspecto. Google no vende eso, pero el más usado, que era el de Amazon, se dejó de usar por la policía. Pero digamos que el uso de esas herramientas todavía, además de todo esto de la privacidad, además no funcionan bien y tienen sesgos muy importantes. Ana Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Por favor, un placer como siempre. Muchas gracias. Denise, nos metemos en el último bloque con una psicóloga invitada, con Lorena Stefanel, que vamos a estar hablando sobre la privacidad y la intimidad, pero de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya venimos. Para mí la privacidad es
es algo íntimo de cada uno. Yo creo que la privacidad es algo que todos tenemos en cierto punto y es importante saber conservarla, saber qué compartimos, qué no, con quién y con quién no. En las redes sociales yo creo que la privacidad no existe por el simple hecho que es un lugar en donde nosotros mismos publicamos cosas que son privadas y se publican a su vez muchas cosas de personas que son de su vida privada y que son puestas ahí sin consentimiento. Para mí la privacidad es respetar la intimidad de las personas, ya sea no exponiendo cosas que ellos no quieren exponer o respetando su vida privada. Yo no recuerdo ningún caso así en el que haya cuestionado mi privacidad, pero siento que a veces podemos llegar a exponernos mucho en redes sociales, ya sea compartiendo cosas que no debemos o así. Bueno, para mí la privacidad es un momento, una instancia en donde uno puede estar con sí mismo y está bueno que nadie te lo interrumpa o nadie te lo invada. Y respecto a la privacidad en las redes sociales, yo me lo he cuestionado y por eso mismo tengo mis redes sociales privadas, ya que pienso que así puedo tener un poco más de control con qué pasa con lo que yo subo o lo que yo comparto y quiénes pueden verlo o no. Yo creo que todos somos conscientes de que al utilizar las redes sociales no tenemos completa privacidad, pero de todas formas las usamos, porque sentimos esa extraña necesidad de que nuestros amigos, familia, quien sea que nos siga, sepa cómo estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Pero si yo alguna vez me sentí como que no tenía privacidad por el hecho de usar redes sociales, realmente no del todo, porque yo me aseguro de que mis redes estén todas en modo privado, cosa de que nadie me pueda seguir a menos que yo acepte a esa persona. Pero si alguien la tiene en cuenta pública está perfecto porque cada uno maneja su privacidad como le parece. Bueno, para mí la privacidad es la vida íntima de una persona, la cual tiene que ser respetada por su entorno, ya sea de amigos, familiares o desconocidos. Yo por suerte nunca tuve ningún problema en redes sociales, pero siempre trato de cuidarme. Las redes sociales son una parte muy importante para nosotros los y las adolescentes. De hecho, allí compartimos gran parte de nuestra vida y es necesario también saber quiénes son los receptores de esta vida que estamos mostrando, ¿no? Nosotros tenemos la opción de poner nuestras redes sociales privadas y elegir quiénes pertenecen a esta vida y quiénes son los que observan, porque también nos ayudan a relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero es importante saber quiénes son los receptores de toda esta información que estamos mostrando. Bueno, algunos testimonios de estas adolescentes que de alguna manera tenían un hilo en común, ¿no? Tenían esta cosa de sí tengo redes sociales, pero las mantengo privadas. Una cosa media como Veíamos rara, que el como- límite ese no es tan así como se plantea. Claro, e intentan tener un control sobre sus redes como, bueno, recién hablamos con Ana Laura, ese control prácticamente no existe, nos pasan por arriba constantemente. Pero bueno, vamos a hablar sobre el impacto que tienen los dispositivos e Internet en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para esto vamos a recibir a la psicóloga Lorena Stefanel. Lorena, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, un placer tenerte, Lorena. Para ponernos Igualmente. en contexto, ¿cuál es la influencia que tienen los dispositivos electrónicos en niños, niñas y adolescentes? ¿Y por qué se vuelve tan complejo para los adultos el control sobre esto? Bueno, a ver, lo primero que les voy a contar un poco es que la tecnología lo que hace es lo que hace la tecnología en todas las cosas y es hacerlas escalables, ¿no? Es como que la tecnología una vez que entra en un fenómeno lo transforma en algo que crece. Uno dice esto, vos vas a la ANI a pedir dinero para un emprendimiento y lo primero que la ANI te pregunta es cómo lo vas a hacer escalable, cómo lo vas a hacer crecer, donde ahí siempre necesitas la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá voy a dividir un poco lo que pasa con niños y lo que pasa con adolescentes. A ver, primero voy a arrancar por los adolescentes y un poco entendiendo qué significa esto de ser adolescente. Bueno, básicamente la adolescencia es una etapa específica en la vida evolutiva de las personas donde los individuos buscan ser grandes, pero todavía no lo son. Pero es una etapa específica donde no tenemos ni un niño, pero tampoco tenemos un adulto. Tenemos una persona que está en proceso de separación y preparándose para la vida adulta. Por lo tanto, es un fenómeno de mucha expansión, de búsqueda, ¿no? Donde el adolescente busca y va a terminar de definir lo que va a ser su identidad. Es un fenómeno de transgresión que no
significa oposición ni conflicto, pero sí donde se rompen límites o status quo en esa búsqueda, porque en definitiva se abren las fronteras, y es un mundo donde el mundo de los pares y de los otros empieza a tener un impacto expansivo, donde el niño se separa y abre las fronteras de su familia para que en ese mundo privado, en definitiva, entren otros que no pertenecían a ese núcleo tan primario. ¿Pero qué pasa cuando ese fenómeno se expresa con la tecnología? Bueno, todo es más grande, ¿no? Es como decir, la transgresión es más grande, la expansión y la búsqueda es más grande, el mundo de pares también es más grande, y en definitiva es muy difícil controlarlo. Primero porque en la adolescencia, como que uno siempre dice, en la adolescencia la palabra control nunca es una buena idea en ningún contexto en el que estés, porque justamente el adolescente lo que necesita es expandirle y sirve como mucho más el vínculo, la dirección, la cooperación, el involucramiento y la ayuda en este descubrir quién es, que el control, que nos lleva a una cosa como más estática, donde parecería ser que nosotros sabemos a dónde tiene que ir el adolescente y en definitiva lo controlamos para que llegue ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa o por qué es tan difícil controlar? Porque, bueno, todo esto se hace en un dispositivo que muchas veces es el teléfono, que es un fenómeno que de por sí ya es privado. Entonces, eso hace que muchas de esas búsquedas, de esa expansión, de esa transgresión, se haga fuera de la mirada del adulto, lo cual en realidad también es muy bueno para la vida del adolescente, porque ese mundo privado se empieza a definir al finalizar la infancia y al comienzo de la adolescencia. O sea que está bien que el adolescente en algún punto tenga un mundo privado que le pertenezca a él, por lo tanto que el adulto no se entere de una cantidad de cosas que hace, contrariamente a lo que los adultos creen, en realidad es altamente adaptativo para el fenómeno del adolescente. Y a mí hay veces que cuando los papás me cuentan que tenían a sus hijos en las redes y que esos chicos hicieron otros perfiles o los dejaron afuera, en realidad yo digo, bueno, esta es la salud mental imponiéndose porque el adolescente necesita separarse. ¿Qué es lo que nos pasa en los niños? Bueno, en los niños no tenemos todavía esa evolución, pero en los niños tenemos una dificultad muy grande de autorregulación en el consumo, porque todavía las zonas del cerebro vinculadas a la autorregulación no están del todo maduras. Por lo tanto, dejar a un niño con una tecnología libre es como dejarlo con una heladera llena de refrescos, golosinas, papachip y una pascualina. Y que tú le digas, bueno, mi amor, comelo saludable, que mamá se va. Y bueno, es muy, muy difícil que el niño logre darle dirección a su comportamiento. No va a funcionar. Por eso mejor sacarle las papachip. ¿Por qué? Porque en definitiva la autorregulación, que es la capacidad de darle dirección a un comportamiento, de regular las ganas para funcionar por valores, por compromisos, todavía en un niño no están del todo desarrolladas. Entonces, nosotros vemos niños y adolescentes que van creciendo con una tecnología que es como, yo recién escuchaba en el bloque anterior, ¿no? Y pensaba que esto del Big Data y de las redes y la tecnología es como cuando Marie Curie descubrió la radioactividad. Es como un fenómeno de vida, ¿no? Que ahora sin duda es importante empezar a regular qué se hace con eso, pero es como que uno realmente ve que la vida de los chicos pasan por ahí y sin duda la presencia del adulto enseñando lo que llamamos las habilidades digitales empieza a ser determinante para que esto, que como va a escalar y se va a transformar en un fenómeno distinto, que no es que, y esto es importante, Diego, vos dijiste, no me acuerdo si en el primero o en el segundo bloque, hay mucho de la naturaleza humana, y hay mucha cosa que la gente cree que las redes causan, y en realidad no las causan las redes. Por ejemplo, hay padres que te dicen, no, porque él está pendiente de los me gusta que tienen. Dice, porque siempre el adolescente estuvo pendiente de la mirada del otro, y esto no es un fenómeno que causa la tecnología. Pero es verdad que la tecnología lo transforma, porque una cosa es ir a una fiesta de 15, bueno, ver qué dicen, si te miran, no te miran, pasar en la motito 7 veces por la plaza, para ver si está. Y otra cosa es, bueno, en una plataforma virtual donde podés de repente medir tu valor o tu autoestima por la cantidad de seguidores que tengas. Pero, en definitiva, el fenómeno es muy humano, que es esta necesidad de expandirse, de transgredir, de buscar, que cuando es atravesado por la tecnología lo transforma pero no lo genera. Lorena, muchas gracias. Una cortita, porque ya estamos terminando. Hablabas mucho de la libertad que tienen que tener las y los adolescentes en este mundo digital, pero también hay riesgos en esta libertad y hay riesgo de muchos adultos inmersos en estas redes. Hay una frase que tiró Lorena que me parece fantástica en un podcast de UNICEF que dijo,
¿Vos dejarías a tu hijo solo en una plaza 1 hora porque vos tenés algo que hacer? Y todo el mundo contesta que no. Bueno, dejarlo solo con un celular 1 hora, un niño, es básicamente tiene el mismo nivel de riesgo, por decirlo de alguna Claro, manera. Lorena, preguntarte rápidamente, ¿cuáles son los riesgos y sin coartar la libertad de las y los adolescentes, cómo los adultos responsables pueden de alguna manera acompañar esta educación y esta seguridad que es necesario tener? Bueno, lo primero que está buenísimo esto que decís, la libertad en un adolescente nunca es total, porque recuerden que es un niño que aprende a ser grande, pero todavía es niño, o sea que él todavía necesita dirección. Y el segundo riesgo más grande, miren, esto es una investigación que hizo UNICEF con la Universidad Católica, donde encuestaban a chicos entre 9 años y 17 años en Uruguay, y en realidad ellos contaban una cantidad de situaciones que habían tenido, algunas situaciones de riesgo, otros que se iban a ver con desconocidos, y lo que veían era que solamente la mitad de esos adolescentes se lo habían contado a sus padres. Entonces yo, si te tengo que resumir en algo, el riesgo no está en la red, el riesgo muchas veces está en el vínculo. Hoy en día, más que nunca, como este fenómeno es privado, es escalable, como en esa búsqueda el chico se va a equivocar muchísimo, como nos equivocamos todos, porque hoy somos ciudadanos ilustres, porque nadie llevó registro de lo que de repente hicimos en alguna época, y eso en definitiva es evolutivo, pero lo que sí es importante es que cuando el chico se mete en problemas, tenga un vínculo lo suficientemente fuerte como para que el chico diga, por favor llama a mis padres, y no te diga, no llames a mis padres que me matan, ¿no? Esta frase que es tan linda que dice, cuando tu hijo se meta en problemas, que quiera correr hacia vos y no correr de vos. Cuando tenemos una adolescencia que se vive en las redes, el riesgo más importante no es lo que pasa en la red, sino es lo que pasa en el vínculo cuando el chico no puede pedir ayuda o no puede recurrir a sus adultos para que lo orienten, porque, como le digo yo siempre a los padres de todos los adolescentes, ellos están aprendiendo a ser grandes y no hay ningún aprendizaje en la vida que se dé sin errores. Es como decir, ninguno le invoca de entrada. En el aprendizaje hay aciertos, hay errores, hay desaciertos, y en definitiva esa es la búsqueda que el chico está haciendo. Entonces imagínate que vos en la adolescencia estás buscando quién sos y es como que vos te vayas a comprar ropa al shopping, te vas a probar 7.000 cosas que no te van a quedar bien. Bueno, y eso es parte de la búsqueda, o sea que es parte de la adolescencia que el adolescente se equivoque muchas veces, y a veces hacerlo en un fenómeno o en una plataforma virtual hacen que estén un poco como en la casa de Gran Hermano, ¿no? Siendo como muy mirados, siendo muy criticados, siendo muy cuestionados, y eso de alguna manera va muchas veces deteriorando vínculos que hoy en día los necesitamos más que nunca. Lorena Estefanel, muchísimas gracias por estar hoy de noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Che, me quedé con esa frase resonando, que cuando tu hijo tenga problemas, que quiera correr hacia vos y no correr de vos. Importante. Me pareció fantástica como resumen de este cuidado digital que tenemos que tener con niños y adolescentes. Y lo mismo el sistema en general, ¿no? Que las personas no quieran correr del sistema de salud, correr del sistema de seguridad, que es muchas veces lo que genera este estado expulsivo a lo largo de la historia. Sí, señora. Mañana en Letra Chica vamos a seguir con niños y adolescentes, pero vamos a hablar de un tema que también nos atraviesa a todos. Vamos a estar hablando de pobreza infantil. Y sigue Sobre Ciencia en TV Ciudad, un programa especial por la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Quédense en la pantalla. Hasta mañana. Hasta mañana.